Yo creo que hay algunas ideas que son clásicas, por decirlo de alguna manera, que a veces parece que pasaron de moda y sobre las cuales yo creo que hay que volver. Hoy está habiendo prácticamente un debate, o asistimos casi diría a una inexistencia de debate político. Uno puede encontrar en los medios algunos análisis políticos, pero generalmente no hay debate entre posiciones diferentes, no hay debates con argumentos. Lo que se generan son apariencias de debate donde alguien grita más fuerte, creyendo que gritar más fuerte es tener razón. No hay capacidad reflexiva para escuchar los argumentos del otro y contraargumentar. Realmente esto hace que sea muy difícil para la ciudadanía poder construirse una propia decisión, una propia perspectiva sobre los hechos. Si a eso le sumamos que la información sobre los hechos suele ser falaz, suele ser falsa, algunas veces puede haber información falsa o inexacta circulando sin intención deliberada de engañar al otro. Pero lo que está sucediendo en los últimos años es que se produce información falsa para generar confusión. Yo recién decía lo de la universidad y el adoctrinamiento o de los graduados, es decir, se generan informaciones falaces, pero con conocimiento de su falsedad, ¿sí? No es una información que no se chequeó suficientemente, que es algo que puede pasar. Son informaciones creadas con intención de engañar. Entonces, en ese contexto y en una situación general donde no hay debate de argumento contra argumento, se empieza a ser muy engorroso el diálogo político-social. Y yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo desde las carreras de comunicación y periodismo de volver a apostar al diálogo, al poner en debate y en discusión y no tener miedo a poner posiciones diferentes, aún polarizadas, a debatir y a dialogar entre sí. Pero ojo, con algunos criterios que no involucren la violencia política o la violencia discursiva. Normalmente la violencia discursiva es la antesala de la violencia física. El debate de argumentos, aún en posiciones polarizadas, puede darse en paz y en condiciones de diálogo y de reflexión. Lo que no se puede admitir es que tenga razón el que grita más. Y lamentablemente estamos asistiendo a falsos debates donde el que grita más pareciera tener razón, y eso no solo lo podemos ubicar en las huestes de Milei, que tiene esa gestualidad muy propia de gritar e insultar y agraviar a su adversario político. También hay gente en las huestes del radicalismo, del peronismo, del PRO, de distintas fuerzas que hacen una especie de gala de esos mismos atributos, que es de gritar, de faltar el respeto, de agraviar al adversario o al interlocutor, que tal vez ni siquiera es un adversario, porque muchas veces no saben qué es lo que el otro piensa, porque no lo dejan hablar, porque no lo escuchan, y lo primero que sale es el agravio, es el insulto o el menosprecio hacia el otro o hacia la otra. Entonces, ahí yo creo que hay que tratar de frenar, es decir, necesitamos un pacto de diálogo democrático, necesitamos reconstruir una esfera, por decirlo de un modo metafórico, una esfera de diálogo democrático que nos permita, por lo pronto, expresar cuál es el punto de vista, con qué argumentos, por qué digo esto y no lo otro, y en todo caso escuchar atentamente al otro, reflexionar y aún en el total desacuerdo con ese otro, a partir de la escucha y la reflexión sobre los argumentos del otro, poder contraargumentar. ¿Es difícil? Sí, es difícil. Hay algunos opinadores que creen que ya no hay vuelta atrás, digamos que el agravio y la modalidad del grito se impusieron de una vez y para siempre. Yo realmente creo que no, creo que es necesario todo el tiempo volver hacia atrás y decir, se puede hablar de otra manera.